Salud, mis hermanos. Ya han pasado un poco más de los 2 minutos que he dicho hace unos momentos. Así que comenzamos con la conferencia en vivo y en directo desde vuestra congregación virtual Asamblea de Yahweh España, Pescadores para Masías. Yahweh me los bendiga mucho a todos los que estáis aquí. Y bueno, el tema de hoy ya lo he ido informando por medio del chat a los distintos miembros, moderadores y visitantes que han ido entrando, como también por la distinta publicidad que se ha ido poniendo de esta conferencia en el Facebook. Que hoy el tema tiene como nombre: ¿están activos hoy o están vigentes hoy día los dones espirituales que siempre hemos conocido bíblicamente y en las Sagradas Escrituras? ¿Están hoy todos esos dones vigentes? Pues este es el estudio que Yahweh ha puesto en mi corazón para traer en esta noche. Bueno, queridos y queridas, en general, Ajim, queridos y queridas hermanos y hermanas, antes de comenzar con el estudio de esta noche, quisiera leeros un comentario que me han mandado, sobre el tema de la glosolalia, de lo que siempre hemos conocido como el clásico o el moderno llamado don de lenguas. Glosolalia, el don de lenguas. Lenguas conocidas o desconocidas. Este comentario que os voy a leer y luego ya comienzo con el estudio que he preparado para hoy, es por un siervo de Yahweh muy reconocido llamado Jacob Meyer. Hay muchos que lo conocerán, como nuestro hermano Joseph Ben Levi, que seguro que le sonará de algo. Dice así de esta manera este comentario, queridos hermanos. Y por favor tengan sus Biblias cerca, porque lo mejor de todo en estos estudios, queridos hermanos, es tener la Biblia cerca. Hermano Joseph, he dicho el hermano Jacob o Jacob Meyer. Bueno, prosigo leyendo este comentario y ya sucesivamente luego comienzo con el estudio que voy a dar en esta noche. ¿Qué son las lenguas? ¿Son bíblicas las llamadas lenguas carismáticas? ¿Cuán importante es el hablar en lenguas? Otra pregunta más. ¿Hablan todos en lenguas? ¿Cuál fue el propósito de las lenguas en las Escrituras? ¿Han cesado las lenguas? ¿Es el hablar en lenguas relevante para nuestro tiempo? ¿Son las lenguas la evidencia inicial de que uno ha recibido el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh? Este comentario que voy y estoy leyéndoles a ustedes para contestar estas y otras inquietudes, preguntas sobre este tema de tanta actualidad y tan controvertible que se encuentra en su Biblia, que es el tema del don de lenguas o el pentecostalismo o el carismatismo moderno, que es lo primero que voy a hablar dentro de este comentario de el hermano Jacob o Jacob Meyer. El carismatismo moderno. Hace algún tiempo, en Pittsburgh, Pensilvania, los adherentes del movimiento carismático celebraron una convención a la que asistieron, fíjate el número que te voy a decir, 17.000 personas. El carismatismo, para aquellos que no tengan mucho conocimiento de lo que es
es un movimiento donde se mueve muy fervientemente, muy fuerte, el tema de los distintos dones espirituales. La palabra carisma viene del griego y es lo que conocemos en el castellano don o dones. El carismatismo es un movimiento creciente en el ámbito de la irreligión y está constantemente en el frente de las noticias religiosas. El movimiento carismático está atravesando las barreras denominacionales de las distintas denominaciones o congregaciones de todo el mundo, que una vez estuvieron tan firmemente establecidas, y está uniendo a personas que sostienen una amplia gama de creencias doctrinales diferentes. Sí, queridos hermanos y hermanas, que sepan que incluso hasta de distintas doctrinas, que es lo que vamos a ir viendo ahora, se están uniendo por el tema del carismatismo, pentecostalismo o el tema del don de lenguas o distintos tipos de dones, no solamente el don de lenguas. Aún los católicos se están reuniendo con miembros de muchas otras denominaciones para formar lo que se conoce como el movimiento neopentecostal, en el cual cada persona sigue siendo miembro de la iglesia a la cual pertenece. No cambian de iglesia, siguen siendo miembros de la iglesia a la cual pertenece. Yo he conocido ese tipo de iglesias. Antiguamente yo conocí lo que se le llama y se le conoce, muchos de ustedes lo conocerán, las iglesias católicas carismáticas. Católicas porque siguen estando dentro de sus iglesias católicas, primero, y en segundo lugar, carismáticas por la razón de que ellos han aceptado el movimiento neopentecostal o carismático. Quiere decir, tienen el carisma, tienen los dones espirituales en sus congregaciones de curas y monjas, para que ustedes me entiendan, de los católicos universales romanos, en el cual cada persona sigue siendo miembro, como estaba diciendo antes, hace unos momentos, y trata en sí de evangelizar a su organización con el mensaje de la glosolalia, con el mensaje del don de lenguas, pero también otro tipo de dones, porque yo he visto en iglesias católicas carismáticas donde no solamente hablan en lenguas, sino hacen reuniones especiales una vez a la semana, donde hacen llamados incluso hasta para orar por los distintos enfermos, imponiendo de manos y cientos de cosas más. Bueno, en una ocasión, sigo leyendo este comentario que les dije antes, del hermano Jacob Meyer. En una ocasión el Papa Paulo VI provocó bastante entusiasmo cuando bendijo una reunión de católicos carismáticos en la plaza de San Pedro. Aparentemente la ola de carismatismo que brotó hace algunos años en la Universidad de Notre Dame tiene ahora la aprobación del más alto liderato de la Iglesia Católica Romana, para desmayo de algunos miembros más conservadores de esa secta. Muchas preguntas surgen en la mente cuando uno observa las tendencias que se están desarrollando en lo que concierne al movimiento carismático. Posiblemente la primera pregunta la ha formulado ya el profeta Amós en la misma Biblia, hace casi 3000 años, y está en el libro de Amós, capítulo 3, verso 3. Si tienen ustedes sus propias Biblias en mano, vamos a la Biblia y leamos Amós, como estoy diciendo, capítulo 3, verso 3 también. Amós 3:3, que dice así de esta manera:
Lo estoy leyendo en la versión de la Reina Valera. Lo voy a leer en la Reina Valera. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? En la versión israelita nazarena, el Avin dice así: ¿podrán andar dos juntos sin haberse encontrado? Y en otras versiones dice también: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Imposible, ¿verdad que no, mis hermanos? Siendo, queridos hermanos, que el movimiento neopentecostal atraviesa las barreras denominacionales y está uniendo personas que no solo tienen puntos de vista diferentes en cuanto a doctrinas bíblicas, sino que a menudo creencias altamente conflictivas, cabe preguntar esta siguiente pregunta: ¿cómo es posible que dos individuos, dos personas distintas, con mentalidad distinta, en este caso, que sostienen creencias contradictorias la una a la otra, reclamen tener ambos el mismo bautismo del Ruach, de Elohim? ¿Cómo puede ser que tengan el mismo bautismo del Espíritu Santo? Para que usted me pueda entender en esta noche. Se le puede dar libremente el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, a personas que no creen en los fundamentos de la sana doctrina enseñada por la Biblia, y sin embargo creen en doctrinas que se ha comprobado que se derivan del paganismo y no de las escrituras inspiradas. ¿Qué hay en cuanto al uso del nombre sagrado? ¿Cómo puede alguien recibir el Ruach de Elohim, el Espíritu Santo, del verdadero Elohim y del Redentor, sin invocar sus nombres personales revelados? El nombre de Yahweh, Ha Elohim, o el nombre del Masías, nuestro Adón, Yahoshua. Como personas que usan el nombre sagrado pueden reunirse con personas que se oponen al uso del sagrado nombre y recibir toda la misma manifestación del Ruach? ¿Cómo pueden los que reclaman obedecer los mandamientos declarar que están recibiendo la misma manifestación del Ruach, del Espíritu Santo, que recibieron aquellos que son tan vehementes en su oposición a la observancia de los mandamientos? ¿Puede acaso los observadores de los mandamientos sentirse cómodos con los que abrazan una doctrina de salvación por gracia sin obedecer ninguno de los mandamientos? Te respondo a estas preguntas. Los apóstoles primitivos creían en la observancia de los mandamientos de Yahweh como un prerequisito, como un requisito importante, como un requisito antes de recibir ningún don especial de Ruach. Antes de recibir ningún don especial de Ruach HaKodesh de parte de Ruach de Yahweh, ellos tenían que tener ese requisito de la observancia de los mandamientos. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Dice en Hechos 5. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Yahweh a los que le obedecen. Fíjate lo que dice en esta palabra, en este versículo que acabo de leer. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Yahweh a los que le obedecen. Y hoy día, en distintas iglesias, sin nombrar nombres de ninguna denominación, hablan en lenguas, en ese supuesto don de lenguas, todos, sin importar si están obedeciendo las escrituras y los mandamientos. Mientras que los apóstoles del Adón Yahoshua tenían un requisito antes, y era el estar obedeciendo las Sagradas Escrituras y el estar obedeciendo los mandamientos de nuestro Abba Kadosh, Yahweh. Las Escrituras inspiradas
no se contradicen, no pueden contradecirse nunca. Fueron inspiradas por el Ruach HaKodesh, el Ruach de Elohim Yahweh, dadas mediante los profetas que Él escogió y preservadas para nuestro beneficio. Segunda de Pedro 1:21 dice así de esta manera. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Yahweh hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh, por el Ruach de Elohim Yahweh. Si hay alguna diferencia, hermanos queridos, en doctrina entre los grupos religiosos, no es por culpa de nuestro Padre Celestial, no, para nada, sino que se debe a un error del entendimiento humano. El Ruach de Elohim Yahweh se le da a los que obedecen a Yahweh, y esta es una declaración bíblica muy clara, simple y fácil de entender. ¿Verdad que sí? ¿Pueden acaso aquellas personas que desobedecen a Yahweh y desobedecen sus mandamientos estar realmente recibiendo una manifestación del Ruach Santo, del Ruach Kadosh, HaKodesh de Yahweh? Yahweh no es autor de confusión, no es autor de confusión, sino de paz. Paz en hebreo es Shalom. Esta es nuestra forma de saludarnos, lo de las congregaciones israelitas, hebreas, ya seamos mesiánicos o del grupo nazareno. Shalom, dándonos paz unos a los otros, y significa estar sano o completo. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre del Shaddai, del Todopoderoso. La cuestión de la manifestación carismática ha reclamado, queridos hermanos, la atención de muchas personas en el mundo religioso. El autor de este estudio, este hermano que ya les he mencionado antes, Jacobo o Jacob Meyer, llegó a estar también en contacto con estas o con esas enseñanzas antes de iniciar su propia salida del error hacia la verdad de la Biblia. Igualmente me pasó a mí, queridos hermanos queridos. Aquí vuestro hermano David Torres, David, pescador para Mashiach. Yo también fui predicador y pastor de las congregaciones evangélicas pentecostales. No me da vergüenza decirlo. Yo era uno de los que y cosas más, y hablar en lenguas y luego dar interpretación como si fuese una profecía. Aquí os dice el Señor revelando algo para un futuro, para alguien. Cuando era predicador evangélico pentecostal, para mi vergüenza, yo también era como este autor de este comentario que estoy leyendo, pero no tanto como para mi vergüenza, porque también me sirve para poder enseñar a los demás que eso no es lo que la Biblia nos está enseñando. Porque yo me di cuenta de todo eso leyendo bien 1 Corintios 12, 13 y 14, y dándome cuenta que la palabra glosolalia es idiomas y no unos balbuceos. Pero bueno, no quiero ahondar tanto en ese tema. Quiero seguir hablando por el tema de los dones espirituales en sí, si están hoy vigentes todos o no. Pero antes quiero terminar con este comentario que estoy leyendo y haciendo en primer lugar. Aunque nunca ha sido parte del movimiento carismático, ha tratado de realizar una investigación diligente de sus reclamos y de hacerlo con la mayor objetividad posible. Tales, queridos hermanos, tales han sido sus motivos en todas las doctrinas que enseña por todos los medios. Uno debe enfrentarse a la Biblia con total honestidad
y honradez, si es que quiere descubrir la verdad primitiva, que por tanto tiempo ha estado oculta y ahora la estamos conociendo y averiguando. Amén. Bendito es el nombre de nuestro abacados, de Yahweh Ha Elohim. Sin duda, las escrituras inspiradas, en la medida en que podemos retornar a ellas, deben ser nuestra única guía. Guíate únicamente por la palabra, por las Sagradas Escrituras. Querido televidente que me estás escuchando ahora en este programa que es en vivo y en directo. Ahora mismo son las 10:56 de la noche aquí en España. Ahí en su país, en Latinoamérica, no lo sé qué hora será. Pero quiero decirle esto, que únicamente nos dejemos llevar por la guía, que es las Sagradas Escrituras. En lugar de caer, como muchos caen, en la rutina de buscar textos que apoyen una idea acariciada, debemos permitir que la Biblia sola establezca todas las doctrinas que hemos de creer. A tratar de ser, queridos hermanos, a tratar de ser objetivos en investigar el asunto de las manifestaciones carismáticas. No nos hemos apresurado a sacar conclusiones, ni hemos tenido sentimientos hostiles hacia aquellos los que adhieren a ellas. Amén. Pero cuando la verdad salió a relucir, tuvimos que pararnos firmes en ella, en esa verdad, con la determinación de estar en armonía con lo que enseña la Biblia. Presentamos en este comentario que estoy haciendo un poco antes de comenzar con el verdadero estudio que voy a traer, con la intención de exponer lo que hemos encontrado con relación al tema del carismatismo, directamente de las Escrituras. Fíjate lo que te digo, directamente de las Escrituras, inspiradas. Confiamos en que todos nuestros lectores, en que todos nuestros oidores, considere este asunto con oración y busca a Yahweh en oración por completamente. Bendito es el nombre de Yahweh, el Todopoderoso. Ahora, mis hermanos, después de haberos leído más o menos este comentario, voy a pasar a lo que es el estudio. No voy a hacerme muy pesado. Si tengo que ponerlo en segunda parte, mañana o pasado traeré la segunda parte. Como les dije antes, tiene como título este estudio así, de esta manera: los dones espirituales, como los de lenguas, milagros, sanidades, ya cesaron en el tiempo apostólico. De eso voy a hablar. ¿Y cuáles son los que están vigentes hoy, en el tiempo de hoy? Amén. Ahora, pero primeramente voy a empezar con una pregunta. ¿Es bíblico el cesacionismo? La pregunta que acabo de hacer la voy a repetir por si alguno no la ha entendido bien. ¿Es bíblico el cesacionismo? Yo mismo te voy a responder a esta pregunta. El cesacionismo es la creencia, escucha que te voy a hacer o te voy a comentar el significado de esta pregunta. El cesacionismo es la creencia que los dones milagrosos de las lenguas, sanidad, ya han cesado, que el fin de la era apostólica marcó el fin de los milagros asociados con esa era. La mayoría de los cesacionistas creen que Yahweh, yo soy uno de los que lo creo y siempre lo creeré, que Yahweh puede y aún realiza milagros hoy en día.
Hoy en día Yahweh hace tantos milagros como los que hizo con Yahoshua HaMashiach hace más de 2000 años atrás. Amén. Pero otra cosa es que utilice a individuos, personas, pastores, predicadores, apóstoles, llamados apóstoles o llamados profetas. Estos tipos de individuos puedan llevar o puedan tener a cabo señales milagrosos con X tipo de don. Es muy distinto. Yahweh sí, por medio del poder de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, o bien como lo conocemos, el Espíritu Santo, pero no individuos con ese supuesto don. Los registros bíblicos muestran que los milagros se produjeron durante determinados periodos específicos con el propósito de autentificar y poner como auténtico, para que usted me entienda un poco más, un nuevo mensaje de Yahweh. Al mismo profeta Moshe, conocido como Moisés, se le concedió realizar milagros para autentificar su ministerio ante Faraón. Vayamos por favor al libro de Éxodo. Abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 4. Queridos hermanos y hermanas. Éxodo, capítulo 4. Estoy abriendo las distintas versiones que tengo y les digo que sería el capítulo 4, verso, vamos a leer varios versículos desde el 1 hasta el 8. Estamos hablando ahora mismo de cómo Moisés se le concedió realizar milagros para autentificar su ministerio acá en la tierra y ante el faraón. Amén. Éxodo 4 del 1 al 8 dice así de esta manera, y lo leo primeramente en la Biblia de la versión Reina Valera y luego lo voy a leer en una más de las versiones. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha parecido Yahweh. Y Yahweh dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. Y Moshe huía de ella. Entonces dijo Yahweh a Moshe: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán, repito, queridos hermanos, por esto creerán que se te ha aparecido Yahweh, el Elohim de tus padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de Jacob. Le dijo además Yahweh: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Amén. Bendito es el nombre de Yahweh. No creo que haga falta de leer otras de las versiones de estos versículos que acabo de leer. Hay otros versículos que sí sería muy bueno ir comparando con una versión y con otra, pero yo creo que con esta versión de la Reina Valera se ha entendido bien, y lo vamos a dejar con esta lectura.
Pero seguimos, hermano, con este estudio. Elías mismo, el profeta Elías, realizó milagros también para autentificar su ministerio. Hemos hablado de Moisés, cómo Yahweh le concedió ese tipo de milagros para autentificar su ministerio ante Faraón y ante el pueblo. No solamente ante Faraón, sino también ante el pueblo. Porque el pueblo mismo le preguntaría: ¿es verdad que tú vienes de parte de Yod-Heh-Vah-Heh, de nuestro Elohim, de Ja Elohim, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de nuestro Elohim Shaddai, el Todopoderoso? Y le dio esos señales para que se mostrara y autentificara su ministerio delante del pueblo y, como no, delante de Faraón, lo que ya hemos visto en estos textos. Pero ahora voy a entrar dentro del profeta Elías, que también realizó milagros para autentificar su ministerio ante el rey Acab. Veamos a las escrituras en 1 de Reyes 17. 1 de Reyes 17. Versículo 1. Ustedes que están buscando en sus Biblias. 1 de Reyes 17. Verso 1. Donde dice así, de esta manera: Eliyahu, el tisbita, un habitante de Gilad, le dijo a Ahab: por vida de Yahweh, el Elohim de Israel, a quien sirvo, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Así le dijo el profeta Eliyahu, el tisbita, como bien hemos leído aquí ahora, en esta versión de la VIN, de la versión israelita nazarena, a rey Ahab o Acab. Queridos hermanos míos, bendito es el nombre de Yahweh, nuestro abacados. Estamos hablando ahora del profeta Elías, como él no hizo llover hasta que él dijo la palabra que vuelva a llover. Y eso lo podemos ver ahora en el capítulo 18 del mismo 1 de Reyes 18, versos 24. Fíjate lo que dice ahora según la Reina Valera. Antes he leído la VIN, ahora leo la Reina Valera. Invocar. Luego, estoy leyendo 18, versos 24 del mismo 1 de Reyes. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh, y el Elohim que respondiere por medio de fuego, ese sea el verdadero Elohim. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Aquí, en esta escritura que acabo de leer, se encuentra Elías frente a los profetas de los Baales, o de los profetas de Baal, que di los falsos profetas, ante falsos profetas. Ellos, con sus tipos de cultos falsos, claro está, y tipos de rituales falsos, querían hacer caer fuego y quemar una leña que había allí. Y el profeta Elías, para que ustedes me entiendan un poquito más, si hay alguno que es cristiano por aquí, que me está viendo y no entiende mucho los nombres cados en hebreo, así que muchos de los nombres cados en hebreo los cambio también al castellano para que los demás me puedan entender. Con solamente una invocación, ellos se tiraron horas y horas y horas y horas y horas invocando a sus dioses, a los Baales, y nada, no hubo fuego. Y ahora el profeta Elías, como bien estoy diciendo, con solamente una invocación, y encima de todo que su leña,
su altar de leña estaba mucho más que húmeda. Estaba muy húmeda, mojada, para que ustedes me puedan entender. Y con solamente una invocación, Yahweh, el Shaddai, el Todopoderoso, ¡fus!, mandó fuego. Un milagro. Amén. Todo esto para autentificar el ministerio ante Acab. Moisés ante Faraón y ante el pueblo. Y ahora vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versos del 10 al 16, cómo los apóstoles realizaron milagros para autentificar, para hacer mostrar su ministerio ante Israel, ante el pueblo judío. Vamos a Hechos capítulo 4. Muy bueno que no hable la boca del hombre, sino la boca de Yahweh, que está aquí en este libro. Queridos Ajim, queridos amados hermanos y televidentes que me están viendo en estos momentos, y también para aquellos que me vean en el grabado, ya que esto quedará en diferido. Ahí en grabado en la televisión esta vuestra del Ministerio de Pescadores para Masías, Asamblea de Yahweh España. Hechos 4, versos del 10 al 16. Del 10 al 16, que dice así, de esta manera: sea notorio a todos vosotros. Fíjate que empieza diciéndolo y nombrándolo. Sea notorio a todos vosotros. Estamos hablando para autentificar ante alguien, para dar autenticidad, para que los demás puedan ver y para que sea mostrado el ministerio de algo, de algún ministerio en global, de algo o de alguien. En este caso hemos hablado de Moisés, hemos hablado del profeta Elías, y ahora estamos hablando de los apóstoles. Sea notorio ante vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Elohim resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Yahshua es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Yahshua. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Verso 15. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Último versículo, 16. Diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. ¿Se dan cuenta lo que dice en este último párrafo que he leído en el 16? Notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Notoria a todos los que estaban en Jerusalén. Y si pasamos a Yahshua, nuestro Adón, el ministerio de Yahshua HaMashiach también fue marcado por milagros, a lo que el apóstol Juan, a lo que el apóstol Yohanan llama señales. Lo podemos ver, no lo voy a buscar ahora, tampoco lo voy a leer, pero ustedes, si tienen un poquito de tiempo, léalo en Yohanan, Juan, capítulo 2, verso 11.
lo que Juan quería decir es que los milagros eran la prueba de la autenticidad, de ser auténtico el mensaje de Yeshua HaMashiach. Después, queridos hermanos, de la resurrección de Yeshua, mientras la iglesia se establecía y el Brit Hadashah, lo que conocemos hoy como el Nuevo Testamento, estaba siendo escrito, los apóstoles lo demostraban con señales, tales como las lenguas y el poder para sanar. Leemos en 1 Corintios 14, 22, así de esta manera: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Este es un versículo que dice claramente que el don nunca fue para edificar a la iglesia, acuérdense, sino para edificarse a sí mismo. Amén. Baruch Hashem Yahweh, bendito el nombre del Todopoderoso. El apóstol Shaul, Pablo, predijo que el don de lenguas acabaría. Vamos a leerlo en 1 Corintios 13. Muchos dicen que no, pero la palabra no engaña, no hay que contradecirse a lo que dice la palabra. 1 Corintios 13, verso 8. Perdón. Dice así de esta manera, escuchen, queridos hermanos y hermanas y televidentes queridos: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aquí exponemos 6 pruebas, voy a exponer 6 pruebas de que ya han cesado. Muchos dirán: uy, ¿cómo que 6 pruebas de que ya han cesado las lenguas? Sí. Muchos de los que me estén viendo, porque yo sé que los que me están viendo ahora en el vivo y en directo, todos somos de la misma emunah, de la misma fe hebrea. Pero habrá gente, personas, que me verán luego en el grabado, y muchos de ellos serán del movimiento cristiano y carismático o bien pentecostal. Pero esto es para la kabod de Yahweh, para la gloria de Yahweh. Así que yo lo voy a dar conforme Yahweh lo ha puesto en mi corazón, sin callarme ni una. Voy a exponer 6 pruebas de que ya han cesado las lenguas, el don de lenguas. Primera de las pruebas que ya han cesado: los apóstoles, a través de quien vinieron las lenguas, fueron únicos en la historia de la iglesia. Una vez que su ministerio fue concluido, la necesidad de señales que lo autentificaran dejó de existir. Acuérdense que las lenguas, ese don de lengua, fue para autentificar el ministerio apostólico, como los demás dones, sanidades, milagros y demás dones. No voy ahora ir dictando cada uno de la lista, porque luego dentro de este mismo estudio iremos viendo cada uno de ellos. Segundo, los dones de milagros o señales solo son mencionados en las primeras epístolas, en las primeras cartas, tales como en 1 Corintios. Los libros posteriores, luego, tales como Efesios y Romanos, contienen pasajes detallados sobre los dones del Espíritu, sobre los dones de Ruach. Pero los dones de milagros ya no son mencionados. Aunque Romanos mencionan el don de la profecía. La palabra griega traducida como profecía significa declarar. Sí, no predecir un futuro. He aquí te dice Yahweh de los ejércitos, o aquí te dice el Señor, como yo antiguamente también he dicho, y como hoy día siguen diciendo en muchas denominaciones e iglesias. La palabra griega traducida como profecía no es predecir futuro, algún futuro, sino significa declarar, y no necesariamente incluye la predicción, como estoy hablando del futuro, sino declarar la palabra. Declarar
las Sagradas Escrituras. Tercer punto es que el don de lengua era una señal para el Israel incrédulo de que la salvación de Yahweh ahora estaba disponible para otras naciones. Vamos a leerlo en 1 Corintios 14, ya que lo tengo aquí abierto. 1 Corintios 14, 21 y 22. La palabra no engaña. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 14, 21 y 22. Usted que me está viendo, televidente querido, abra su Biblia y examínelo con Biblia. Cada uno de estos asuntos que estamos viendo, mirando y examinando y estudiando en este día, en esta hora que usted me está viendo. Ya sea ahora en el vivo y en el directo, o luego, si me está viendo en el grabado. Dice así de esta manera. 21, 14, 21. 1 Corintios. En la ley, en la Torá, está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor, según dice aquí en la Reina Valera. Que yo prefiero decir, dice Yahweh. Versículo 22, dice así de esta manera: así que las lenguas son por señal, no los creyentes. Y hoy día se usa como señal para los creyentes. Te asomas a la puerta de una iglesia pentecostal o carismática y no veas, la señal es más que para ellos. La señal es para ellos, porque dentro está todo ese ruido de esos barbuceos y jerigongas que hablan ahí dentro. Pero bueno, no quiero meterme con nadie. Como estoy diciendo, es señal, era señal para los incrédulos, no para los creyentes. Sigo leyendo el versículo 22. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Amén. Isaías, el libro de Isaías, en el profeta Isaías, Isayahu, también nos dice así de esta manera. Isaías 28, anota. Isaías 28. Te adora mi alma, bendito Yahweh Todopoderoso, aleluya. Toda la cabod es para ti, bendito Abba. A ti te adoro y te adoraré por siempre. Isaías 28, 11 y 12. Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. 12. A los cuales le dijo: este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio. Mas no quisieron oír. Amén. No quisieron oír, porque les hablaban en sus propias lenguas. Era para el incrédulo, no para los creyentes. Cuarto punto: el don de lenguas era inferior, más pequeño, al de la profecía, que en este caso es predicar. Predicar la palabra de Yahweh edifica a los creyentes, mientras que las lenguas no lo hacen. Se les dice a los creyentes que procuren profetizar más que el hablar en lenguas, y lo podemos ver como está escrito en 1 Corintios, nuevamente 14, 1 Corintios 14, versos del 1 al 3. Seguid el amor y procurad los dones. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Yahweh, pues nadie le entiende, aunque por el Ruach hablan o habla misterios. Verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Punto número 5. Por lo cual estamos viendo que sí están cesadas las lenguas.
el don de lenguas. La historia indica que las lenguas cesaron. Las lenguas ya no son mencionadas en absoluto por los padres post-apostólicos y por los primeros creyentes apostólicos en la era nazarena o mesiánica. No digo en la era cristiana, olvídate. Nosotros somos creyentes mesiánicos o creyentes israelitas nazarenos, pero no cristianos, aunque respetamos todo tipo de creencias. Otros escritores, tales como Justino Mártir, o bien Orígenes, Crisóstomo, muy conocidos, y también Agustín, consideraron que las lenguas fue algo que sucedió solo en los primeros días de la iglesia. Y mucha razón tuvieron a decir ese tipo de comentarios. Vamos a ver el punto número 6, sobre que es cierto al 100% que las lenguas son las 6 razones, ya estoy en la 6ª razón, han cesado. Observaciones actuales confirman que el milagro de las lenguas ha cesado. Vamos a mirar cuáles son esas observaciones actuales que están confirmando de que ya han cesado. Si el don estuviera aún vigente, no habría necesidad de que los misioneros, los distintos misioneros, asistieran a escuelas de idiomas. Misioneros o bien predicadores o cualquier tipo de hombre que va a las afueras, al extranjero, a llevar el mensaje de las Sagradas Escrituras. No sería necesario asistir a escuelas de idiomas. Los misioneros podrían viajar a cualquier país y hablar cualquier lenguaje fluidamente, así como los apóstoles fueron capaces de haberlo hecho en el libro de los Hechos. Acuérdense en Hechos capítulo 2 cómo recibieron todos los apóstoles y todos los que estaban en aquel lugar en la fiesta bíblica de el Pentecostés, queridos hermanos, cómo todos recibieron esta señal, mejor dicho, del don de lenguas, donde el mismo apóstol Saúl, Pablo, conocido, no tenía miedo ningún temor, queridos hermanos, de salir a las afueras, a Capadocia, a Grecia, incluso hasta Roma quería ir. ¿Por qué? Porque tenía, primeramente, emunah, fe, y una fe viva. Pero no es el tema de hoy. Ya hablaremos más adelante sobre el tema de una fe o emunah viva y no una fe muerta, como hoy día muchos están teniendo porque están flaqueando. Pero estamos hablando del don de lenguas. Él mismo sabía que a donde él fuera, el Ruach de Elohim Yahweh le iba a poner las palabras para hablar y explicar la Sagrada Escritura en otros idiomas, por medio de este don conocido como el don de lenguas. Respecto al don de sanidad, escuchen y pongan atención, vemos en la Escritura que la sanidad estaba asociada con el ministerio de Yeshua y los apóstoles. Lo podemos ver en Lucas capítulo 9, versos 1 y 2. Lucas 9, versículos 1 y 2, que dice así de esta manera, y leyendo en el nombre de Yeshua HaMashiach. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Yahweh y a sanar a los enfermos. ¿Ven? Vemos que al finalizar la era apostólica, la sanidad, al igual que las lenguas, se volvieron cada vez menos frecuentes. El apóstol Pablo, quien resucitó a Eutico, aquel que cayó de la ventana abajo, en Hechos capítulo 20, del 9 al 12, si ustedes quieren lo pueden leer, como el apóstol Saúl, Pablo,
después de que Eutico cayó y murió, porque se quedó como dormido, o dormido, no como, sino dormido, escuchando la palabra. Y hoy día hay muchos así, que se quedan como dormidos dentro de la sinagoga, dentro de las congregaciones, de las distintas asambleas o cajal, iglesias, para que usted me entienda. Hechos 20, de 9 al 12. Pero voy a leer solamente un poquito, para no alargarme mucho. Donde dice, así de esta manera: y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Amén. Pero ligeramente vemos también en el libro de Filipenses capítulo 2 que no sanó a Epafrodito. Me ha salido bien, porque a veces parece un trabalengua este nombre, Epafrodito. No lo sanó a este hombre, a este discípulo del apóstol Saúl. En el libro de Filipenses capítulo 2 versos 25 y 27 lo está declarando, como no sanó a Epafrodito, no lo sanó, ni tampoco a Trófimo. Vamos a la carta de 2 de Timoteo. Queridos Sahim, hermanos míos y amigos y televidentes que me están viendo, 2 de Timoteo 4, 2 de Timoteo 4, 20, dice: Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Está diciendo que dejó a este hombre Trófimo enfermo. Pero es que tampoco sanó a su hijo espiritual llamado Timoteo. Dice en la carta también, en vez de segunda, primera carta de Timoteo, capítulo 5, verso 23, que no sanó a Timoteo, sino que le dio un remedio natural por causa de sus dolores y enfermedad, dolores y molestias de estómago que tenía, y, queridos hermanos, también de enfermedad, donde le dijo algunos remedios naturales. No fue ahora por él. Acuérdense que el mismo apóstol Saúl, Pablo, menciona cartas antes, bastante antes, en el principio de su ministerio, como cuando no podía visitar a X enfermos, cogía pañuelos, para que no entendamos, donde le decía pañitos ungidos, y los mandaba para que por fe los tocasen y fuesen sanados de sus enfermedades o de sus condolencias. Pero aquí no, ni a Timoteo, ni a Trófimo, ni a estos que estamos nombrando. Y también sabemos que en 2 de Corintios, en el libro de Corintios, él mismo nombra que tiene una enfermedad, el mismo Pablo con una enfermedad. 2 de Corintios 12, del 7 al 9, si ustedes lo quieren leer tranquilamente. La causa, queridos hermanos, del fracaso en sanar de Pablo son las siguientes. 1. El don nunca tuvo como propósito sanar a todo creyente. Nunca tuvo el propósito de sanar a todos los creyentes, no, sino el autentificar el apostolado, autentificar el ministerio en el tiempo apostólico del tiempo de la iglesia primitiva. Y segundo punto, la autoridad de los apóstoles ya había sido probada suficientemente, no habiendo ya más necesidad de milagros posteriores. Amén. Las razones
expuestas son la evidencia para el cesacionismo, que es lo primero que estuvimos viendo y mirando. El cesacionismo, como que cesan, terminan los distintos tipos de dones espirituales. De acuerdo a 1 de Corintios, vayamos al libro del apóstol Saúl, Pablo, en 1 de Corintios capítulo 13, 1 Corintios 13, y leamos el verso 13 y 14. Bueno, en este caso es verso 13, porque no tiene verso 14, perdón. 1 Corintios 13, 13, que dice así de esta manera: y ahora permanecen la emuná, la fe, permanece la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Haríamos bien en seguir el amor, el mejor de todos los dones. Si debiéramos desear dones, hemos de desear declarar la palabra de Yahweh para que todos sean edificados. Amén. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Que todos seamos edificados. Ahora, queridos hermanos, voy a pasar a la relación de la complementación de la Biblia dentro de las Sagradas Escrituras, de la dispensación dentro de este tema de los dones y milagros, porque ha habido una dispensación, una división entre los que siguen creyendo tener los dones espirituales, como yo era uno antes de conocer la verdadera emunaj y fe, hermanos queridos, y como no, la fe bíblica, que es lo que estamos viendo, la doctrina bíblica, que es lo que estamos bien estudiando cada día domingo, cada lunes como hoy, y ya le iremos avisando, porque lo más seguro que los días miércoles, como siempre, y también jueves, antes los jueves no era, pero ahora sí, también traeremos enseñanza los jueves, porque hay un amigo mío aquí presente, Yahweh me lo bendiga mucho, que es Joseph Ben Levi, que este jueves nos traerá una enseñanza. Así que este jueves de esta semana sí tenemos enseñanza. Estamos acostumbrados a tener estas conferencias en vivo y en directo los días domingos, los días lunes como hoy, y los miércoles, y como no, en Shabbat, viernes y sábado, pero no así desde mi habitación o oficina, sino desde mi asamblea local, quejilá o iglesia, desde mi congregación, desde nuestra reunión que hacemos en Shabbat. Pero acuérdense que este jueves, miércoles y jueves, los 2 días seguidos, también tenemos esta conferencia en vivo y en directo. Este jueves será el hermano Joseph Ben Levi, aquí presente, que ya se está preparando para este jueves. Bueno, para seguir con este estudio, comprobaremos que la complementación de la Biblia fue un evento importante y tuvo un efecto notable en la iglesia primitiva. El Ruach HaKodesh, lo que se conoce como el Espíritu Santo, inspiró a los autores del Brit Hadashah, del mal llamado Nuevo Testamento, sobre un periodo de años. Dio dones especiales a la iglesia, sí, claro que sí. Dio dones especiales a la iglesia durante aquel tiempo, y continúa dando algunos dones en la dispensación actual. Primeramente contemplamos lo que la Biblia dice en cuanto a este tema de los dones espirituales. Romanos 11. Vamos a la carta del libro de los Romanos del apóstol Saúl, Pablo. Romanos 11, verso 29. Dice así en las Sagradas Escrituras, en este libro o epístola
de Romanos. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim Yahweh. Yahweh, nuestro Abba, nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Santo, Yahweh nunca quitará la vida eterna a ningún creyente, pero puede que sea su voluntad proporcionar ciertos dones a la iglesia, pero por cierto tiempo. Amén. Y después de este tiempo, retenerlos. Por cierto tiempo, y después de ese tiempo, retenerlos. Los dones entregados al principio de la dispensación, de esa división de la iglesia, no son necesariamente garantizados para siempre. La pregunta no es, en este caso, ¿puede dar Yahweh Elohim sus dones en cualquier tiempo? Esa no es la pregunta. Sino, ¿ha escogido hacerlo? Hay subdivisiones en algunas dispensaciones, en algún tipo de división de pensamientos, de doctrinas, fe y etcétera. Hay subdivisiones en algunas dispensaciones, como bien estoy diciendo. La época de la iglesia puede dividirse en el tiempo de los apóstoles y en el tiempo después de los apóstoles. La era apostólica y luego de la era apostólica. Durante la época de los apóstoles, de la iglesia primitiva, las escrituras no estaban completas. No, acuérdense que ellos predicaban únicamente con el Tanakh y la Torá. Bueno, con todo el Tanakh, con la Torá y todos los escritos proféticos, con lo que conocemos como el Antiguo Testamento, para que usted me pueda entender, porque yo sé que aquí hay personas que son de fe cristiana evangélica, porque aquí está mi amigo Siervo Bautista, que es pastor evangélico. Por eso todo lo que hablo en el idioma hebreo lo traduzco al español, también al castellano, para que me puedan entender todo tipo de creyente de cualquier tipo de fe. Amén. Como estoy diciendo, durante la época de los apóstoles, las escrituras no estaban completas. Yahweh habla a los hombres en todas las edades, pero la complementación del Brit Hadashah, o llamado Nuevo Testamento, fue un punto de cambio. ¿Ven? Fue un punto de cambio. El Elohim de los cielos puede actuar sobre la tierra en cualquier momento para mostrar su poder. Muchas veces lo hace al contestar las oraciones. Sin embargo, ha habido periodos de tiempo cuando Yahweh dio dones milagrosos con propósitos específicos. Por ejemplo, Moisés. Los milagros probaron tanto a Egipto como a Israel que Yahweh Elohim había enviado a Moisés. Estos continuaron hasta el tiempo de Josué, hablando de esos dones milagrosos que tenía Moisés. Continuaron hasta el tiempo de Josué, aunque con menor frecuencia. Elías, como también su sucesor Eliseo, cuando los israelitas estaban dispuestos a seguir a sus reyes malos, Yahweh Elohim le dio poderes especiales a Elías y a Eliseo, pero con beneficios solamente temporales, no para siempre, sino beneficios solamente temporales. Luego el Adón, nuestro Señor Yahushua HaMashiach, por la voluntad del Padre, hizo obras que ninguno había hecho, como resucitar muertos de 4 días. Nadie había resucitado un muerto de 4 días, como el caso de su amigo Lázaro, y así como tantos otros milagros que había hecho nuestro Adón, Señor Yahshua HaMashiach, teniendo autoridad para delegar estos poderes a sus apóstoles, entregárselos a sus apóstoles. Luego, en el aposento alto, el Adón, el Señor
Yeshua, dijo que harían obras mayores que las que hizo él mismo. Y eso lo podemos mirar en Juan 14, verso 12. Abran sus Biblias en el libro de la Besorá, en el Evangelio de Yohanan o Juan 14, verso 12. Queridos Ajim, hermanos, que dice así de esta manera, leyendo la palabra en el nombre de Yeshua HaMashiach. 14:12 de Yohanan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido... No, perdona, estoy leyendo 12. El capítulo 12, y es 14. Me equivoqué. Se nota que esto es en vivo y en directo, ¿verdad? Si fuese una grabación, lo hubiese borrado y lo hubiese arreglado. Pero no, esto es en vivo y en directo. Bienvenidos a todos los que estáis aquí en esta noche. 14:12 de Yohanan, de Juan. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso dijo nuestro Adón, el Señor Yeshua HaMashiach. Mucho mayor que sanar el cuerpo del hombre enfermo es darle la manera de cómo obtener y recibir la vida eterna por medio del Evangelio, de las buenas nuevas, de las noticias buenas. El Adón Yahushua les dijo a los hombres cómo nacer de nuevo, y a veces mucha gente le seguía, pero cuando fue dado el Ruach Hakodesh, millares creyeron, y en corto tiempo toda criatura escuchó. Leamos en Colosenses capítulo 1, Colosenses 1, queridos hermanos, verso 23. Colosenses 1:23, que dice así de esta manera: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la emunah, en la fe, y sin moveros de la esperanza de la Besorá, del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Los milagros fueron dados como señal por el Ruach soberano. El don de sanidad no fue dado principalmente para salvar al hombre de sus sufrimientos, no, sino más bien para mostrar a los judíos incrédulos que no aceptaban al maestro, a Yahushua HaMashiach, como el Mesías esperado, para mostrarle a los judíos que había venido el Mesías. A pesar de cada prueba, las masas de los judíos rechazaron la Besorá, rechazaron el Evangelio, para que usted me entienda, rechazaron al Mesías, las buenas nuevas. Cesaron entonces los milagros. El Adón, el Señor, para que usted me entienda, había prometido su presencia hasta el fin del mundo, pero no las señales. Las señales o milagros Él no las prometió hasta el fin del mundo, sino lo que prometió hasta el fin del mundo es la presencia, su presencia hasta el fin del mundo. Vamos a Mateo 28:20, y lo veremos, lo que dice las Sagradas Escrituras. Mateo 28:20, queridos hermanos, dice así de esta manera: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En 2 de Corintios 12,
No voy a leer exactamente el versículo, si no nos estaríamos alargando toda la noche y no quiero alargarme mucho más de lo que ya me estoy alargando. Pablo nos relata que el Adón se negó a quitarle el aguijón. El Adón, el Señor, se negó a quitarle el aguijón que él tenía en la carne, su enfermedad, para que usted me entienda. En Filipenses capítulo 2, Epafrodito estaba tan enfermo que casi muere, dice las Escrituras. A Timoteo le exhortó, aconsejó para que usara medios naturales. Medios naturales. Fíjese que el mismo apóstol Saúl, Pablo, le dice: toma un poquito de vino por causa de tus dolores y condolencias del estómago. Un remedio natural por causa de su dolor, en vez de orar por él. Pero bueno, no entremos en completo en ese tipo de comentarios. Para que usara medios naturales, como bien estoy diciendo, y no milagrosos, para aliviar sus frecuentes enfermedades. Pablo dejó a Trófimo enfermo en Melito, como bien dijimos hace unos momentos atrás. Los dones de milagros y sanidades, queridos hermanos, fueron temporales y cesaron cuando así lo quiso el soberano Ruach de Yahweh. Cuando así lo quiso Yahweh, cesaron. Hoy día muchos hombres y mujeres pretenden tener el don de sanidad, pero la mayoría de las curaciones demuestran ser falsas. Ahora voy a hablar, y con esto lo más seguro que termino ya, sobre el tema de la profecía, don de profecía. Es difícil imaginar cómo una iglesia podía desarrollarse y funcionar sin el mal llamado Nuevo Testamento, como nosotros le llamamos en la fe israelita, Brit Hadashah. Piense en la iglesia de Antioquía. Si no hubiera tenido los libros, por ejemplo, de Primera o Segunda de Corintios, el libro de Romanos, Efesios, Colosenses, o bien Filipenses, o Primera o Segunda de Timoteo, Tito, Primera o Segunda de Pedro, o bien las 3 cartas de Johanán, de Juan. Todas estas cartas fueron escritas después del segundo viaje misionero de Saúl, de Pablo, el cual comenzó en Antioquía. Preguntamos y pregunto, ¿cómo podía la iglesia en Antioquía estar tan madura? Tal vez con los libros de Marcos y Santiago solamente. Las epístolas del Nuevo Testamento, Brit Hadashah, fueron escritas por la inspiración de Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, lo que también conocemos como el Espíritu Santo. De hecho, el Ruach de Elohim había sido dado por un motivo, el de inspirar a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, los escritos apostólicos. Pero el defensor, el Espíritu de Santidad, que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas, dice Yahshua HaMashiach, y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Léalo en Juan 14:26, lo que acabo de decir ahora. Y cuando venga el Espíritu de la verdad, ese lo guiará a toda la verdad, pues no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les anunciará las cosas venideras. Eso lo podemos estar mirando en Juan 16:13, como bien también dice en Juan 16:14, Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y se lo comunicará a ustedes. 3 de los 8 autores del Brit Hadashah, de los escritos apostólicos, también llamado Nuevo Testamento, Mateo, Pedro y Juan, estaban presentes en el aposento cuando Yahshua les decía estas palabras ya nombradas hace unos instantes. El Ruach
Jacodes usó igualmente a los otros 5 autores. Al guiarnos a toda la verdad, en vez de formular un credo o un dicho doctrinal, el Ruach, el Espíritu, se complació en darnos 21 cartas. Estas cartas fueron escritas para tratar ciertas situaciones específicas ocurridas en la iglesia en un periodo de 50 años. Pero ¿cómo podían las iglesias primitivas desarrollarse, queridos hermanos, sin las enseñanzas de estas cartas, epístolas? El Ruach de Elohim se les dio a estas iglesias, a ciertos hombres dotados para enseñar a los creyentes las verdades que ahora tenemos en forma escrita. Y la tengo aquí en mi mano. Lo que conocemos como el libro sagrado, la Biblia. Mientras el Brit Hadashah estaba incompleto, mientras que el Nuevo Testamento aún estaba incompleto, existía una situación especial. Esto se compara con el desarrollo de un feto, de un bebé, cuando está desarrollándose dentro de su madre, para que me entendáis, que está sin aire. Se desarrolla un organismo de respiración en ese feto. Al momento de nacer comienza a respirar, amén, y se corta y destruye el ombligo. Ahora, de los 20 dones mencionados en Romanos 12, en la lista de los dones, en Romanos 12, como también 1 Corintios 12, y si vamos a la carta de la iglesia de Éfeso, que dice la lista de los 20 dones en Romanos 12, en 1 Corintios 12 y en Efesios 4. Algunos fueron necesarios, especialmente durante la época apostólica de transición. Los dones no fueron dados después de completarse el Brit Hadashah, el mal llamado Nuevo Testamento. Por ejemplo, apóstoles, 1 Corintios 12, 28, Efesios 4, 11. En los Hechos leemos de los apóstoles, en Hechos 21, 18. Voy a abrir la Biblia, hablan ustedes también, en Hechos 21, 18, que declara así la palabra. 5 minutos más y ya termino, no le voy a cansar mucho más. Hechos 21, 18. Al final voy a tener que hacer segunda parte de este estudio, ¿amén? Para no alargarme mucho más. Es algo largo este estudio. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos. No hay apóstoles inspirados hoy en día, como se está diciendo en muchas de las distintas iglesias o congregaciones. Pero hay muchos misioneros que son enviados. Nadie está dotado o es inspirado por Yahweh para aumentar las sagradas escrituras ya completas. Amén. Bendito es Yahweh. Aquí lo dejo, queridos hermanos, y voy a dejar paso a los distintos comentarios que puedan tener ustedes, y luego ya por último haremos oración por peticiones que ustedes puedan tener de distintos tipos de necesidad. A ver, voy a leer qué me está diciendo el hermano Joseph Ben Levi. Me está diciendo algo, pero no alcanzo a leer. Un momentito nada más. Tengo que marchar. Ok, mi hermano. Adelante. Hermano Joseph, nos vemos mañana. Sí, amén, mi hermano. El jueves le toca a usted dar la charla, la conferencia. Hermano Joseph, acabo de terminar. Al final sí ha podido estar en toda esta conferencia. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para su vida, para su familia
y gracias por su presencia aquí en este lugar. Y estamos en contacto, hermano Joseph, para enseñarle cómo utilizar estos medios de la televisión, porque tengo que enseñarle, aparte de pasarle el usuario, y bueno, ya hablaremos en privado, usted y yo, sobre estos temas. Salom Legitraot Yevarejega Yahweh, para que los demás que me estén escuchando me entiendan. Yahweh le bendiga mucho. Paz y bendiciones. Laila Tov, buenas noches. Bueno, queridos hermanos, después que me he despedido del hermano Joseph Ben Levi, porque tiene que marchar, ¿alguna pregunta sobre el tema citado? Si no hay preguntas y comentarios, pues pasamos a la sección en esta conferencia de orar por los distintos tipos de necesidades, mejor dicho, petición de necesidad que tengan cada uno de ustedes. Si alguien tiene alguna petición de oración, nada más que escribirla ahí en la sala del chat, yo la leo, esa petición de oración que ustedes tengan, y oramos por esa petición de oración, ya sea por salud, ya sea por economía o cualquier tipo de necesidad. Oraremos por usted, y Yahweh, el Eterno, el Shaddai, el Todopoderoso, escucha las oraciones de los justos, de su pueblo Kodeshim, de su pueblo santo. Bueno, viendo que no, que nadie tiene ninguna oración en particular, pues hermanos, Yahweh les bendiga mucho. Voy a dar por terminada esta conferencia. Voy a orar para dar gracias al Padre Eterno por todo esto. Bendito Padre Celestial, Yahweh Todopoderoso, te doy gracias, oh Padre Eterno, por todo lo que has hecho en este lugar. Te doy gracias, oh bendito Abba, Abacados, Padre Santo, porque tú has puesto las palabras en mi boca para enseñar, para predicar y dar las buenas nuevas, Padre mío. Esta predicación y esta enseñanza, Padre mío. Gracias, Padre mío, porque yo sé que tú estás tocando y vas a dar y vas a seguir dando, Padre mío, a cada corazón y a cada vida, a cada alma, Padre mío, lo que ellos necesitan. Bendice, oh Padre Todopoderoso Yahweh, a los que me están escuchando en estos momentos, ya sea por el programa en vivo y en directo, como también a aquellos que me escuchen por el grabado. Bendícelos, oh Padre Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo, Yahshua HaMashiach, Padre mío, y levanta obreros, porque hace falta obreros, porque la mies es mucha, mientras que los obreros que predicamos, Padre mío, la sana doctrina de la verdad, de tu verdad, bendito Yahweh, somos pocos. En el nombre de tu Hijo, amado Yahshua HaMashiach, amén y amén y amén. Shalom, Ubrajot, paz y bendiciones para todos ustedes. Laila Tov, buenas noches. Pues cierro esta conexión de la conferencia en vivo y en directo. Bueno, ya sería hasta el día miércoles. El día miércoles a la misma hora que hoy, 10:30 hora española. Serían 6 horas o 7 horas, según qué país estén ustedes, o casi 8 horas, según en qué país estén allí en América, o como en Sudamérica. Yahweh les bendiga mucho.